Iniciamos por el maestro Jorge Montoya Orozco, candidato a presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy sociólogo de profesión, tengo especialidad en política y gestión educativa y maestría en gestión de la innovación. Casado, me gusta mucho la literatura, me encanta el cine y aparte le voy al Atlas, ¿sale? Pero no soy antichiva. Estoy en futuro, me apunté en futuro porque la situación política en el país nos obliga a las personas que tenemos conciencia, a las personas que tenemos una obligación con nuestros semejantes y con nuestra comunidad a participar en política. Me cansé de observar durante años, durante procesos electorales, que todo se vuelve a repetir en cada ciclo escolar y no salimos de la misma clase política y no salimos de la misma propuesta de los partidos de siempre. Me harté de esperar una propuesta que tuviera visión. Me harté de esperar una propuesta que incluyera a las personas. Me harté de esperar una propuesta que tomara a los ciudadanos y que los invitara a asumir ellos su destino de construir colectivamente el rumbo que quisieran. Me harté de estar busque y busque y busque y tengo años luchando contra el autoritarismo, contra la antidemocracia, contra la exclusión de las personas en la toma de decisiones, hasta que me encontré una plataforma que fue hecha pública por estos maravillosos muchachos, hasta que conocí el pensamiento, las ideas de los muchachos que se agruparon en Wikipolítica, hasta que escuché y observé muchos videos de Pedro Kumamoto y el milagro político que realizó en el distrito donde ganó su diputación independiente. Y observé también el proceso, cómo ganó la senaduría, cómo fue el Arbolito, el partido más votado de todos, y aún así se quedó sin representación. Y coincidí con el llamado. Me tocó el llamado a construir esta comunidad política para buscar la innovación y para incorporar a las personas en la toma de decisiones. Me emocionó el llamado que hicieron a que pongamos a las mujeres al frente y las personas al centro en la agenda de la política en Jalisco. Y estoy precisamente en futuro comprometido con esos temas, con el tema del combate a la corrupción, con el tema de la transparencia, con el tema de la rendición de cuentas, con el tema de la democratización, con la incorporación de la iniciativa privada, de todos los actores sociales en lo que es la definición de un nuevo rumbo para la economía, para la cultura, para la educación, para todo Jalisco. Y eso tiene que ver precisamente con futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Es turno de la maestra Dolores Eugenia Pérez Lascarro, candidata a la presidencia municipal de Guadalajara. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias a Carlos Villaseñor por esta invitación y esta coordinación. Les saludo a todas y a todos con mucho respeto, empatía y solidaridad, sobre todo en este tiempo de pandemia que ha sido muy duro, porque aquí han estado ustedes resistiendo para seguir con cambios sociales y económicos de nuestro entorno y que seguramente benefician a todo el país. Yo nací muy cerca del barrio de la Capilla de Jesús, soy hija de Paulina Lascarro, una mujer profesional de la salud, y Juan de la Cruz Pérez, quien era economista. Desde muy temprana edad me acerqué al movimiento político. Me refiero en general a saber cómo eran las campañas políticas, saber que en ese tiempo, cuando yo tenía 21 años, pues solamente ganaba un partido político en México. Entonces, cuando yo llego ahí, me doy cuenta que lo que necesitábamos también eran profesionales de la política. Por eso realicé la licenciatura en Estudios Políticos y de Gobierno en la Universidad de Guadalajara. Me dediqué 17 años al servicio público en los diferentes órdenes de gobierno. Después hice también un máster en estudios políticos aplicados en Ibergop, la Escuela Iberoamericana y de Políticas Públicas en Madrid, España, y hace unos años me encontré con los estudios de paz. Por eso hice un posgrado en Cultura de Paz
cohesión social y diálogo intercultural en la Universidad de Barcelona. Mi especialidad, pues, es la construcción de paz en territorios de conflicto, es decir, poder construir alternativas de vida buena para las personas que vivimos en un territorio en conflicto. ¿Por qué me acerqué una vez más a la política cuando yo ya había tenido una participación en algún momento de mi vida cuando era muy jovencita? Pues sin duda alguna por la tenacidad, el trabajo, el esfuerzo de Susana de la Rosa, de Susana Ochoa, pero definitivamente también creo que alguien que nos une mucho es Pedro Kumamoto. En el 2015 yo estuve de representante de casilla y me sentía súper emocionada porque iba a ir a cuidar los votos. Qué pena que en el siglo XXI tengamos que seguir cuidando los votos, pero así es. Entonces volvió a mí ese espíritu de participar y de saber que hay esperanza, que la violencia puede cesar y que la política se puede hacer de forma muy distinta. Ejercer el poder en el gobierno también se puede hacer de forma distinta, transparente, con vocación de servicio, como una vitrina en la que nos estén viendo, porque quienes aspiramos a esto somos personas comunes, solo que tenemos mayor responsabilidad porque las decisiones que tomemos pueden ayudar a las personas o las pueden perjudicar. Estoy acá convencida de que el 6 de junio somos la mejor opción para que las personas sepan que no hay solamente dos opciones. Gracias. Es turno de la licenciada Tania Romero López, candidata a la presidencia municipal de Tlajomulco. Hola, buenos días, ¿qué tal todos y todas? Muchas gracias, Carlos Villaseñor, por la invitación. Muchas gracias a todos los socios y socias de Coparmex que hoy nos acompañan presencial y virtualmente. Es para mí un privilegio estar en este podio compartiendo con increíbles personas que estamos buscando construir una alternativa diferente en nuestro estado, porque vaya que nos urge una alternativa diferente. Yo soy Tania Romero, soy candidata a la presidencia municipal de Tlajomulco de Zúñiga por el partido del Arbolito, Futuro Jalisco. Y estoy aquí porque me tocaba. Estoy aquí porque me tocaba hacer algo para cambiar la realidad. Porque si no lo hacía yo, lo iban a seguir haciendo los de siempre y no me iba a gustar cómo lo hacían. Tengo 35 años, soy tapatía, de Hueso Colorado. Estudié Relaciones Internacionales, luego estudié la licenciatura en Derecho y luego he estudiado políticas públicas con perspectiva de género, he estudiado temas de calidad reglamentaria y de capacidad institucional, temas de redacción legislativa y me he dado cuenta a lo largo de mis estudios y de mi trayectoria profesional que las instituciones que tenemos y los reglamentos y leyes que tenemos no sirven. No sirven para lo que deberían de servir. Tengo aproximadamente 10 años de carrera profesional trabajando temas de desarrollo urbano particularmente, específicamente enfocada en los temas de capacidad institucional. ¿Cómo es que los gobiernos municipales deberían de estar ejerciendo sus atribuciones constitucionales? Y me he dado cuenta de que estamos en una crisis profunda de incapacidad administrativa. Y esa crisis de incapacidad administrativa nos ha traído consecuencias nefastas. Estamos en un contexto de crisis económica, estamos en un contexto de que no hay corresponsabilidad entre la ciudadanía, estamos en un contexto en el que las empresas y los políticos se hablan como si fuéramos adversarios en lugar de estar construyendo en comunidad. Ya lo decía Carlos Villaseñor, estamos en un contexto de profunda polarización cuando deberíamos de estar en un contexto de profunda unión por las crisis que nos aquejan. El caso de Tlajomulco es paradigmático en cómo se ha hecho mal la administración pública. El caso de Tlajomulco es la prueba de que un presupuesto mal administrado es la diferencia entre la vida y la muerte para las personas más vulnerables. Y es por eso que hoy estoy aquí, porque descubrí que si no lo hacía desde el servicio público no lo íbamos a hacer desde ninguna parte. Estoy aquí porque descubrí que no hay buenos planes y que los políticos de siempre están tomando decisiones que no son decisiones a largo plazo. Estoy aquí porque encontré un espacio de construcción en el Partido del Arbolito en el que compartimos principios y valores como la protección del medio ambiente, como la justicia social y como el feminismo que hoy en día nos urgen más que nunca. Y estoy aquí porque en el contexto en el que nos encontramos demanda que nos reinventemos y que nos reinventemos todos y todas, las empresas, la ciudadanía y quienes aspiramos a tomar cargos públicos. Muchas gracias. A continuación, escuchamos al maestro José Pedro Kumamoto Aguilar, candidato a presidente municipal de Zapopan. Muchas gracias, presidente Carlos. Mucho gusto de estar aquí
y con todas y todos los consejeros. Me da mucho gusto estar también presente con un equipazo, con Jorge, con Dolores, con Tania y con Quique, y desde luego con Su. Me da mucho gusto que estemos aquí. Y bueno, yo quiero decirles que para mí este es un espacio en donde he venido recurrentemente para poderles decir y para poder construir y aprender de cómo podemos generar otro tipo de perspectiva en la participación de la ciudadanía dentro de las instituciones públicas. La primera vez que pude venir acá, me acuerdo perfectamente, fue en un desayuno, pero uno de los sitios que más me gustaron y que ha marcado también mi carrera política fue en el Si no votas, no te quejes, de hace ya varios años, de hace 6 años, si se acuerdan. En ese estadio planteamos algunas de las ideas que para nosotros eran fundamentales para impulsar dentro del Congreso de Jalisco. En ese momento me llamaban soñador, acababa de terminar gestión cultural, es decir, podía parecer que era un escenario poco proclive para poder generar los cambios que estábamos soñando. Y sin embargo, gracias a ustedes, gracias a muchas personas más también, logramos Sin Voto No Hay Dinero. Nos fuimos a juntar firmas de la mano de ustedes para la ley 3 de 3 y lograr tener una política anticorrupción desde los espacios legislativos, pero también eventualmente ejecutiva, para poder detener esa idea de que el que no tranza no avanza. Por cierto, también yo no doy mordida, ni nadie de quienes estamos aquí dentro del equipo. Entonces, ¿por qué lo menciono aquí en un arranque? Porque para nosotros ha sido fundamental venir y construir de la mano de las cámaras, de los espacios de la sociedad civil, movimientos y organizaciones. Desde luego que saludamos y aplaudimos la iniciativa de que has hecho alcalde, y desde luego también nos podemos comprometer desde este espacio a decirles que tendremos designaciones o convocatorias para nuestros gabinetes y espacios administrativos para que estén los mejores perfiles, justo como ya ha pasado en otros espacios que hemos tenido la oportunidad. No estoy muy seguro de cómo va mi tiempo, pero ahorita me voy a ir actualizando. En fin, quisiera utilizar este último minuto para decirles que sí se puede construir una alternativa dentro de los espacios públicos. Las personas que ven el día de hoy aquí frente a sí han hecho esta visión de construir una administración pública eficiente, honesta y sensible con las condiciones que estamos viviendo, nuestra prioridad. Estamos aquí porque creemos que parte de la respuesta está en la sociedad hoy por hoy. Y por eso, precisamente, estaremos muy contentos de presentarles cómo nos coordinaremos en temas de seguridad, cómo verán una fuerza política que tiene muy claros cuáles son sus principios y valores, y finalmente que no desprecian a la evidencia, a lo técnico, que no desperdicia las experiencias de los demás. El eslogan de mi campaña es dar el siguiente paso, porque reconocemos que en el pasado hay cosas que hay que retomar, que hay que fortalecer, que hay que apuntalar. No todo lo que hizo el de antes está mal. Por eso, también quiero decirles el día de hoy que haremos algunos compromisos que van a ser sumamente importantes en nuestro proceso de gestión. Escuchamos a continuación al licenciado José Enrique Díaz Martínez, candidato a presidente municipal de Tonalá. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Carlos, por la invitación y a todos los miembros que hoy nos acompañan. Yo soy José Enrique Díaz Martínez, mejor conocido como Quique Díaz. Lo hemos utilizado así porque efectivamente, a pesar de que es como muy obvio, nadie en Tonalá me conoce como José Enrique. Entonces, soy politólogo de profesión, egresado de la Universidad de Guadalajara, y actualmente estoy estudiando también la carrera en Derecho, también por la Universidad de Guadalajara. Tengo 38 años, también estoy casado, me acompaña el día de hoy mi esposa. Tengo 18 años dentro de la administración pública municipal, pasando por diferentes áreas como ha sido Sala de Regidores, el sistema DIF Tonalá, Participación Ciudadana, Secretaría General, y así un sinfín de espacios. Actualmente todavía me desempeñaba como asesor de regidor dentro de esta administración. Actualmente gozo de una licencia sin goce de sueldo para poder estar en este proceso electoral. Pero lo que más me enorgullece es que soy activista social desde hace más de 18 años a través de diferentes grupos y organizaciones civiles. Actualmente presido una organización civil que se llama Corazón Tonalteca, con la cual de verdad hemos hecho gran trabajo. Somos la asociación civil más activa dentro de nuestro municipio en los últimos 5 años, me atrevo a decirlo sin ningún temor. Hemos estado trabajando con lo que son grupos vulnerables. Nosotros, cuando comenzamos el proyecto de la asociación,
iba enfocado principalmente al empoderamiento y capacitación de las mujeres, el poder ofrecerles una capacitación para autoempleo. Posteriormente, pues la vida nos fue llevando al asistencialismo y hoy en día nos dedicamos y hemos entregado durante mi gestión más de 10,000 muestras médicas, sillas de ruedas, bastones, andaderas. Creamos la primera biblioteca de la comunidad indígena de Tonalá. Es una labor que de verdad nos llena profundamente el poder trabajar para mi municipio. ¿Y por qué estamos aquí? Yo también, aparte de todo lo que les comentaba, soy microempresario, me dedico a la organización de eventos sociales de manera profesional, tenemos salones de eventos en Tonalá y además soy microempresario del sector mueblero. Pero había dos opciones, una, continuar dentro de los negocios o dos, incidir en la toma de decisiones de mi municipio. Ver que Tonalá cada vez se estaba hundiendo más, que las administraciones que han pasado no han hecho algo por lograr que Tonalá brille como debería de ser. Fuimos la capital del estado, ustedes lo recordarán en algún momento de la historia del estado de Jalisco, y Tonalá hoy en día es el municipio más abandonado. Por eso hemos decidido, bajo la plataforma del Arbolito y con un gran liderazgo de nuestro amigo Pedro Kumamoto, representar y salir a las calles a retomar lo que es nuestro, a recobrar ese futuro que de verdad la sociedad nos demanda. Hoy por eso estamos aquí y lo hacemos de mucho corazón y con toda la intención de cambiar la forma de hacer política en Tonalá. Y cierro con algo, si Montoya dijo que le va al Atlas, yo orgullosamente les digo que le voy al Necaxa. Gracias. Agradecemos a las candidatas y candidatos por sus presentaciones. A continuación pasaremos al segundo segmento en el que realizaremos preguntas sobre ejes temáticos claves para el Estado. Una vez presentado el eje, se nombrará la candidata o candidato a quien va dirigida la pregunta para que posteriormente sea formulada por el presidente de Coparmex Jalisco o por una empresaria o empresario asistente. Se contará hasta con 1 minuto para realizar la pregunta y hasta 3 minutos para responderla. El tiempo está cronometrado en pantalla. Sin más preámbulo, cedo la palabra al ingeniero Carlos Villaseñor para dar inicio al eje de seguridad. Los niveles de inseguridad nos han rebasado en toda la República. Sin duda, es el gran reto. Por ello, las y los candidatos deben de promover iniciativas que busquen la coordinación y evitar polarizar el tema. Maestra Dolores Pérez Lascaro, ¿cuál es la estrategia de coordinación con los otros 2 órdenes de gobierno para atender el problema de forma integral? Muchas gracias por la pregunta. Quisiera comentarles que en el plan que hemos estado construyendo con diferentes expertos, para nosotros el eje de seguridad es prioritario, pensando en la parte de que Guadalajara será una ciudad de paz, justicia y seguridad. Es decir, cómo podemos ir de la inseguridad a la paz. La coordinación sin duda es fundamental por diferentes razones. Primero, porque al ayuntamiento lo que nos corresponde es la prevención. Tenemos que tener muy claras las atribuciones de las cuales goza y es responsable el ayuntamiento, que tiene que ver, por supuesto, con toda esta parte de la formación y capacitación de excelencia de los cuerpos policíacos, que no solamente sea en más balas y en más pistolas. Necesitamos tener muy claro que la policía de proximidad es fundamental para saber qué está sucediendo en cada colonia. Esto también va cruzado con la parte de construir redes ciudadanas fuertes que nos permitan tener un representante en cada cuadra de cada colonia de la ciudad, con formación también y capacitación para que esa persona no tenga un problema posterior. Pero es importantísima la proximidad para estar evitando que encontremos al lado de la casa de alguien una casa de seguridad o una fosa clandestina. La coordinación total tiene que ser desde la primera grupo de búsqueda de personas desaparecidas que tanto ha flagelado la ciudad. La ley de desaparecidos contempla claramente que cada ayuntamiento tiene que tener un grupo especializado de policías que vayan a hacer la primera búsqueda. Esto después se tiene que hacer una coordinación estrechísima con la Policía del Estado, con las autoridades federales. Y finalmente quiero poner un ejemplo muy claro. Hace 2 meses, en la colonia Lázaro Cárdenas hubo una situación de violencia extrema donde la Guardia Nacional entró. La Guardia Nacional entró, sacó al jefe de la plaza, como lamentablemente niños, niñas, personas conocen que existe.
Después de eso es donde debe entrar el ayuntamiento. ¿A qué? A reconstruir, a reconciliar y a resolver. ¿Qué tiene que reconstruir? La situación de infraestructura que queda en esa colonia devastada. Segundo, reconciliar a las propias personas que viven en esa colonia, donde aquí en esta casa puede vivir alguien que agredió o mató al de enfrente. Si no hacemos esa reconciliación, vuelve a brotar la violencia y al final del día resolver la situación económica, educativa, de salud de cada uno de los habitantes que están en esa colonia. Eso sí nos toca al ayuntamiento y quisiera dejar muy claro que a raíz de la reforma del artículo de la reforma constitucional del 2011, nosotros, todos los órdenes de gobierno, tenemos que velar porque los derechos humanos de las personas se vean protegidos, impulsados y ejercidos con toda libertad. Gracias. Siguiente pregunta es para el licenciado Enrique Díaz Martínez, candidato a la presidencia municipal de Tonalá, y esta pregunta será formulada por la licenciada Vania Osuna. Bueno, sí, me escuchan. Buenos días. Me gustaría saber qué opinan ahorita que están tocando el tema de la Guardia Nacional, qué opinan de este modelo, ya que tiene 2 años funcionando. Sí, buenos días. Efectivamente tiene ya 2 años funcionando el tema de la Guardia Nacional. Yo en particular, y lo digo de manera muy personal, creo que estamos militarizando nuestro país y en particular es algo que a mí sí me preocupa, el tema de ver la presencia de tanto ejército dentro de nuestras zonas. Creo que debe de haber coordinación, creo que sí debe de haber una coordinación con los diferentes órdenes de gobierno para atacar el tema de la seguridad, pero el hecho de que haya tanta presencia a mí en lo particular es algo que sí me empieza a causar unas ciertas dudas de cómo se está manejando la estrategia de seguridad y cómo lo estamos poco a poco, como les mencionaba, militarizando nuestro estado. Creo que ahí nosotros en particular dentro de mi municipio lo que estamos apostando más es al tema de recobrar el tejido social, de recobrar la confianza con los ciudadanos, cómo atacar el tema de seguridad desde las bases, desde la formación de desde nuestras juventudes. Estamos buscando otra estrategia, más que el ataque, como lo decía directamente Dolores, más que el combatirlo con balas y con todo ese tipo de temas. Lo de nosotros es recobrar el tejido social, es el poder funcionar como sociedad y sobre todo el rescate de espacios públicos. Estamos proponiendo nosotros lo que es la escuela de oficios para que nuestras juventudes tengan un oficio, se puedan dedicar a otro tipo de actividad y sobre todo hacer un acercamiento con las personas de nuestro municipio. Agradecemos su participación y cedemos el micrófono al ingeniero Carlos Villaseñor, presidente de Coparmex Jalisco, para dar paso al eje de educación. El acceso a la educación digna es el igualador social de mayor impacto a la población. Ante ello, los municipios juegan un papel fundamental en la capacitación y equipamiento, con lo cual podremos avanzar en este componente tan importante del progreso social. Maestro Jorge Montoya, candidato a la presidencia municipal de Tlaquepaque. ¿Cuál es su propuesta de equipamiento, infraestructura y capacitación que corresponde al municipio en materia de educación? Gracias, Carlos. En particular es un tema que me interesa mucho. Fui subsecretario de Educación de Jalisco en el periodo que me tocó estar desde 2006 al 2013, entre otras cosas que fue responsabilidad de un servidor. Me tocó presidir la implementación del Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes para todo el personal del Magisterio de Jalisco. Y acabamos con ese proceso penoso que tenía que ver con muchas situaciones oscuras, opacas, para que una maestra o un maestro pudiera ingresar a trabajar al servicio público docente. En el caso particular del municipio, es una atribución que es muy poco conocida por los alcaldes. La ignorancia de quienes llegan a ocupar los cargos públicos en este tema particular de el alcalde los lleva a desconocer
que existen atribuciones en el artículo 115 que le marcan al municipio la obligación de participar en coadyuvancia con el Estado y con la Federación en la prestación del servicio educativo. En particular, mi administración va a realizar un esfuerzo enorme por integrar una cantidad muy fuerte para invertirla en el tema de equipamiento a las más de 5,000 escuelas que tenemos en el municipio, en el tema de infraestructura, en lo que es la conectividad, en lo que es el mantenimiento de vidrios, baños, servicio de agua, todo lo que necesiten las escuelas del municipio y lo que requiera el municipio para que estas escuelas tengan condiciones de dignidad para las niñas y niños de mi municipio, lo van a tener con este presupuesto. Y nos preocupa además el tema de la seguridad en las escuelas. Las escuelas son robadas, las escuelas son asaltadas y es increíble que se desmantelen sus escasas capacidades de tecnología y que sean saqueadas por vándalos que se dedican a atentar contra estos espacios donde se educa la niñez. Vamos, además del mantenimiento, además del equipamiento, además de la conectividad, vamos a trabajar en vinculación con los padres de familia, vamos a trabajar en vinculación con ustedes y nos vamos a comprometer todos a evitar el rezago educativo, a parar el rezago educativo en mi municipio. Y los voy a invitar a que me ayuden a lograr una alianza para recalificar a toda nuestra fuerza de trabajo también desde la función educativa y a lograr construir una cruzada para elevar la escolaridad en Tlaquepaque y hacerla que pase de 6 años a 12 o a 15 años de escolaridad, si se puede, con esta visión de un municipio que acompaña en la educación. Agradecemos su participación. La siguiente pregunta es para la licenciada Tania Romero López, candidata a la presidencia municipal de Tlajomulco, y será formulada por el licenciado Andrés Aldrete Vergara. Gracias, buenos días. Tania, desde el punto de vista, ¿cómo se sumarán en la estrategia de regreso a clases desde tu municipio? Creo que en Tlajomulco en particular la situación es todavía más precaria que en otros espacios, ya lo comentábamos temprano por la mañana. A Tlajomulco le urge la reactivación de las escuelas, porque las madres y los padres de familia tienen que salir desde las 4:30 de la mañana para ir a trabajar y regresan hasta en la noche, y los niños y las niñas, a falta de otro tipo de equipamientos en el municipio, se están quedando solos y solas en las calles. Es por eso que en Tlajomulco es preciso que se inicie ya con una manera de empezar a regresar a los niños y a las niñas a las escuelas. Ya tenemos muchas experiencias en muchas partes del mundo y en otras ciudades del país, incluso en el propio área metropolitana de Guadalajara, que estamos regresando a espacios públicos de convivencia. En una situación de rezago educativo como la que tenemos en el área metropolitana de Guadalajara y en Jalisco, que las escuelas todavía no regresen resulta particularmente preocupante. Si las medidas de seguridad funcionan para que asistamos a restaurantes o funcionan para que asistamos a cualquier otro espacio recreativo, ¿por qué es que no funcionan para regresar a las escuelas? Entonces deberíamos de empezar a hacer un retorno a las escuelas ordenado para que los niños y las niñas tengan espacios de convivencia. Tenemos que hacer convenios con las escuelas para que podamos estar operando mañana y tarde de manera que no tengamos los espacios vacíos, que son los pocos espacios públicos dignos que tenemos en el municipio, y que los niños y las niñas y los adolescentes tengan alguna actividad para realizar. Entonces debemos de tomar todas las medidas de seguridad necesarias, toma de temperatura, lavado de manos, utilización adecuada del cubrebocas, sensibilización con madres y padres de familia para que por favor no manden a los niños y niñas si tienen algún síntoma en casa, que no me los manden a la escuela, y a partir de eso empezar con un regreso escalonado a clases y que se utilice el horario matutino y vespertino para que podamos tener diferenciado el acceso a los salones. Muchísimas gracias. A continuación, cedemos nuevamente el uso del micrófono al licenciado Carlos Villaseñor para continuar con el eje 3, Economía. En Coparmex entendemos que la empresa la formamos todos, es decir, empresarios, accionistas,
directivos, colaboradores, proveedores y clientes. Situación que promueve el desarrollo en todos los sectores de la población. Adicional a ello, el pago de impuestos representa un importante ingreso para los tres órdenes de gobierno. La suma de estos elementos da como resultado una legítima exigencia de acciones a los gobiernos que incentiven la generación y mejoramiento del sector productivo. En este sentido, la agenda de las y los candidatos debe promover la activación, el impulso de más empresas y sobre todo el cuidado del empleo y el ingreso tan afectado a lo largo de este año de contingencia sanitaria. Con esta breve introducción, el primer planteamiento que desde nuestra institución realizamos es el siguiente. Y es para Pedro Kumamoto. ¿Cuáles serán las acciones que desde el municipio se emprenderán para el fortalecimiento de las empresas, la mejora regulatoria, el impulso al emprendimiento y la protección al empleo? Gracias, presidente. Bueno, de entrada para nosotros es fundamental plantearles la digitalización de cada uno de los procesos, de las solicitudes de licencia que hay dentro del municipio. Vamos a tener 30 millones de pesos en el primer año para poder lograrlo y desde luego tendrán que existir procesos paulatinos de transición para lograr que sea la totalidad de estos procedimientos. No solamente es por un tema de acabar con el papel, sino también porque la única manera de que exista trazabilidad de cada uno de los procesos es si se hace de manera digital. Esto compromete y permite que cada una de las interacciones que las y los usuarios, las y los ciudadanos y quien está emprendiendo sea transparente y podamos identificar por qué se acepta o niega una licencia, cuáles son los, digamos, aquellos elementos que se toman en el cobro de los derechos y finalmente cuál es el seguimiento que se le da por parte del municipio. Segundo, tenemos que reconocer que el presupuesto de los municipios puede ser una palanca de desarrollo. Ya lo dice Mariana Mazzucato, economista que fue también mi profesora en UCL en la maestría de políticas públicas, que el gobierno debe de estar orientado a generar valor público. Con ello, lo que nos hemos comprometido es en una estrategia que oriente 100 millones de pesos para trabajar de la mano con algo que ha hecho muy bien Coparmex y en lo cual les vamos a pedir su ayuda para poder construir desde los casos de ejemplo que han tenido procesos de capacitación para micros y pequeños emprendimientos, para que puedan darse de alta en Hacienda, para que puedan desarrollar su plan de negocios, para que puedan instalar también su participación en la cadena de proveedores de las grandes empresas instaladas en nuestro municipio. Tercero, algo que a mí me fascina, quizás es la idea que más me emociona porque refleja de manera muy nítida cuál es el planteamiento de esta fuerza política al respecto de este tema. Por un lado, existe una demanda de 10,000 vacantes de personas que puedan ofrecer el servicio de programación en Jalisco, particularmente en el área metropolitana de Guadalajara, según el CCIJ. Por otro lado, 32% de Zapopan vive en pobreza o pobreza extrema y buena parte de ellas y de ellos son jóvenes. Son personas que no van a acceder a la educación universitaria. Viendo eso, en el centro, un eje que se tocó previamente pero que es importante destacar, la educación. Las academias municipales hoy por hoy podrían tener un siguiente paso. Para nosotros es vital trabajar con Oracle, Wiseline, con Bosch y con cada una de las empresas de alta tecnología para poder construir en una triple hélice, un proyecto de triple hélice, la primera escuela municipal de programación y tecnologías, en donde existe una demanda y no existe hoy por hoy una oferta, podamos impulsar que ese talento de las juventudes tomen cursos que estén orientados a capacidades y a desarrollar su potencial para poder insertarse en esa cadena productiva. Gracias. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta es para la maestra Dolores Eugenia Pérez Lascarro, candidata a la presidencia municipal de Guadalajara. Y esta pregunta será formulada por el licenciado Claudio Velasco Salles. ¿Qué tal? Buenos días a todos los presentes y a los que están acompañándonos por Zoom. Bienvenidos, candidatos de futuro. Se agradece siempre esta bocanada de frescura y ciudadanía. Dolores, ¿qué acciones concretas tienes contemplada en la plataforma de gobierno para generar empleo y sobre todo para generar, fomentar inversión
de inversionistas locales, atraer inversión de otros estados al municipio y atraer inversión extranjera al municipio. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Bueno, nosotros en esta plataforma que hemos estado construyendo hemos diseñado un plan que le hemos denominado Plan Alcalde para la reactivación social y económica de nuestro municipio. ¿Por qué el Plan Alcalde? Bueno, sabemos que en 479 años de fundada la ciudad es la persona que ha hecho más por esta ciudad. Entre las acciones que tenemos para ello van desde lo micro, pequeño, mediano, hasta grandes proyectos. Primero, estar impulsando mucho más los corredores comerciales que ya existen de por sí en los barrios. ¿Qué quiero decir con esto? El apoyo y el impulso a los comercios que ya están, que son comercios que se complementan entre sí y que no compiten solamente entre sí. Esto ayuda a florecer la economía del barrio, esto ayuda a que las personas que siguen percibiendo económicamente desde sus empleos, desde una administración pública, desde las escuelas donde trabajan, puedan ir a comprar específicamente ahí. Después, estar privilegiando los incentivos, impulsando a las empresas de pequeño, mediano tamaño para que puedan seguir trabajando normalmente, aún a pesar de esta pandemia, que además hay pues algunas proyecciones no tan alentadoras para el 2022. Y por otro lado, pues no nos olvidemos de las personas que están llegando de otros lugares, de las comunidades indígenas, donde pudiéramos también estar ahí regularizando su situación. El otro día, por dar un ejemplo rápido, el presidente de la Cámara de la Industria y la Construcción me decía, oye, es que no tenemos quien más trabaja en la construcción, están trayendo de otros estados, pero no les dan toda la seguridad social. Entonces, eso me parece fundamental, que pudiéramos ir ahora sí que cruzando las necesidades que tienen las propias empresas con las personas que están llegando acá. Y finalmente, un eje que me parece fundamental para atraer inversiones no solamente locales, nacionales o internacionales. Tenemos construido un banco de proyectos que tiene que ver, uno, con la reactivación económica del centro histórico. Necesitamos echar para adelante lo que fue la idea de la ciudad creativa digital. No era construir dos edificios, es mucho más que eso. Hay que tener una reactivación económica ahí, que sea un espacio donde realmente se generen empleos de primera calidad y de primer nivel, y eso tiene que ver con el impulso del municipio. No lo podemos hacer solo, eso lo tenga muy claro. Y luego también tenemos un proyecto específicamente para la barranca de Huentitán, donde las personas pudiéramos estar disfrutando a lo largo de la barranca del río Santiago, con infraestructura muy hecha a modo, sin perjudicar obviamente el medio ambiente, pero ¿por qué no podemos pensar en una Guadalajara del futuro? En un lugar donde, así como hacemos el Camino de Santiago y llegamos a un parador, podamos estar disfrutando esta maravilla natural que tenemos. Y tenemos otros más proyectos, que se me está acabando el tiempo, pero en mi siguiente participación, estos proyectos que les hemos denominado proyectos tractores, que son de más alta envergadura. Gracias. Muchísimas gracias. Cedo la palabra al ingeniero Carlos Villaseñor para pasar al eje 4, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos. El desarrollo de las ciudades y, por supuesto, de la operación diaria de las empresas radica en la calidad de la infraestructura urbana y servicios públicos. Tener calles de calidad, alumbrado, recolección de residuos y espacios dignos hace la diferencia en el progreso de cualquier municipio. Licenciada Tania Romero, candidata a la presidencia municipal de Tlajomulco. ¿Cuál es su propuesta de evaluación y mejoramiento del sistema de alumbrado público? Mismo caso en la parte de pavimentación. Muchas gracias, Carlos. El desarrollo urbano tocas el tema toral de la problemática que pasa en Tlajomulco. En Tlajomulco tenemos el ejemplo internacional de cómo no desarrollar una ciudad. Eso ha provocado no solamente un déficit en equipamiento, en Tlajomulco solamente el 7.2% del suelo está utilizado en equipamiento, mientras el 75% de nuestro suelo urbano está ocupado con viviendas. Esto es insuficiente en materia de equipamiento, porque lo que sucede es que las viviendas no cumplen con las condiciones mínimas que nos dicen las Naciones Unidas para tener un derecho a la vivienda adecuada.
Tenemos un fuerte problema de alumbrado público y tenemos un déficit de banquetas y de vialidades desastroso. Tlajomulco tiene que duplicar su inversión pública en los 3 años del siguiente gobierno. Únicamente se están invirtiendo alrededor de 297 millones del presupuesto anual de Tlajomulco en inversión pública, que es de donde sale el dinero para obra pública y que es de donde sale el dinero para trabajos sociales y que es de donde sale el dinero para verdaderamente transformar la realidad. Para poder hacer un mejoramiento sustancial de las vialidades de Tlajomulco, para poder hacer un mejoramiento sustancial de los alumbrados públicos, necesitamos invertir en inversión pública. Empecemos primero por el aumento del presupuesto de inversión pública, reduzcamos el de servicios personales, que es de 709 millones de pesos, y para eso podemos empezar entonces a introducir mecanismos complementarios en los planes municipales de desarrollo urbano. Debemos de actualizar los planes parciales de desarrollo urbano y integrar en el proceso actual de actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano mecanismos e instrumentos normativos que le permitan al municipio financiarse para poder cumplir con sus obligaciones y sus atribuciones constitucionales de dotar de equipamiento y servicios públicos. Para eso existen muchos mecanismos como las obras por cooperación, que ya las tenemos en la Constitución y en el Código Urbano y nadie las utiliza en Tlajomulco. Tenemos mecanismos como la captura de valor cuando hay inversión pública en infraestructura y que genera plusvalor, y entonces el municipio tiene la posibilidad de captarlo sin afectar a nadie, para entonces poder detonar la inversión pública en las zonas que no han sido invertidas antes. Y tenemos además la posibilidad de instrumentar mecanismos mucho más complejos, pero que Tlajomulco tiene la posibilidad de instrumentar, como el reagrupamiento parcelario o como las transferencias de potencialidad, que a pesar de que ya están en el PMDU no se han utilizado todavía. Entonces, primero necesitamos aumentar nuestro presupuesto en inversión pública y segundo necesitamos habilitar mecanismos financieros que le permitan al municipio cumplir con sus atribuciones y resolver el problema que ya ha sido detonado con una expansión urbana sumamente desordenada. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para el maestro Pedro Kumamoto Aguilar, candidato a la presidencia municipal de Zapopan, y será formulada por el licenciado Javier Ballesteros. Buenos días, bienvenidos a todos a su casa Coparmex. Pedro, los espacios públicos son claves para la reconstrucción del tejido social y para crear comunidad. ¿Qué plan de acción tenemos al respecto? Gracias, Javier. Bueno, hay que aquí hacer un reconocimiento que existen hoy por hoy 7 de cada 10 personas en Zapopan, según el INEGI, que no se encuentran satisfechas con el estado de las unidades, de los espacios públicos y tampoco con el alumbrado. Por eso necesitamos actuar al respecto de elementos que permiten que las personas estén allá afuera. Quiero ponerlo en otro sentido. El lugar más seguro, el indicador que tú puedes tener, no es si hay muchos policías. El indicador de mayor seguridad y de paz es que hay niñas, niños afuera jugando. Y para poder construir eso, necesitamos retomar muchos de los elementos de seguridad que hemos mencionado previamente, pero parte de ello también tiene que ver con el tener esos espacios dignos. Por eso para nosotros es fundamental venir aquí a plantearles que vamos a construir 2 grandes parques en Zapopan, uno en las zonas de las mesas y otro en Lomas de la Primavera. Ya se tienen los terrenos municipales, necesitamos en esos espacios en particular detonar el espacio público. Segundo, el proyecto con 80 millones de pesos de desarrollo de parques lineales que ya existen en buena parte o que ya están casi hechos, es decir, los camellones que con cierto trabajo de conversión y, por otro lado, con el impulso a la reforestación en estos sitios, podríamos estar hablando de corredores verdes que nos conecten con la primavera. También quiero decirles que para nosotros es fundamental la luminaria pública, porque 1 de cada 3 luminarias en Zapopan están apagadas y en algunas colonias eso se traduce en 3 de 3 luminarias. Esto significa detener, por un lado, las interacciones humanas, segundo, el potencial económico y tercero, impulsa situaciones que desarrollan la inseguridad. Por eso tenemos que sacar adelante una licitación que ha estado parada durante 3 años. Sin corrupción, esto es posible. Por eso también quisiera hablar aquí con ustedes, que sus amigas y amigos de la Cámara de la Construcción, del Colegio de Ingenieros lo reportan.
es esencial que construyamos una administración pública en donde no se normalice el diezmo para la construcción, en donde quede muy claro que cada uno de los recursos que está orientado para obra pública va a quedar en la obra pública y no va a quedar direccionado para los amigos y los cuates. En ese sentido, también les quiero decir que mantendremos nuestro ritmo de obra pública. Si bien es cierto, hay municipios que tienen un gran déficit urbano y también de inversión, Zapopan debe de mantener ese 15% anuales de inversión a obra pública. Desde luego, retomar lo que ha funcionado, porque eso lo menciono siempre y para mí es muy importante. Las colmenas han funcionado, que ya no solamente las tengamos en 4 polos del municipio, sino que se vuelvan una realidad en más sitios. Si los senderos y los espacios como el de Arroyo, Atemajac, está funcionando, retomémoslo. No todo lo que se hizo antes está mal, pero lo que no ha funcionado, depurémoslo. Cedemos la palabra al ingeniero Carlos Villaseñor para dar inicio al eje 5, Medio Ambiente. Hoy la contingencia nos ha enseñado el valor del cuidado de la salud y el medio ambiente. Hemos visto cómo se han deteriorado nuestros bosques en un año muy atípico con varios incendios en el bosque de la primavera, razón por la cual el municipio, al ser el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía, debe impulsar iniciativas que promuevan un cuidado responsable del medio ambiente. Licenciado José Enrique Díaz Quique, candidato a la presidencia municipal de Tonalá. ¿Cuál es su propuesta del cuidado al medio ambiente y de qué forma involucrará al sector privado para contribuir en el tema? Sí, gracias, Carlos. Mira, efectivamente nosotros traemos una propuesta muy interesante en el municipio en lo que es el cuidado del medio ambiente, específicamente lo que es el pago de impuestos municipales a través de material de reciclaje. Nosotros hicimos un estudio en el cual efectivamente nuestro municipio está gastando cantidades exorbitantes a la empresa concesionaria que ustedes conocen por las toneladas de basura que nos recibe y por el servicio tan deficiente que tenemos. Por eso es que impulsamos esta propuesta en la cual todas las personas desde sus domicilios puedan estar juntando su cartón, su periódico, plástico, vidrio, aluminio, todo el material de reciclaje, y estamos haciendo convenios con diferentes empresas de recolección para que ellos les puedan recibir este material de reciclaje. Se les va a expedir el recibo por la cantidad del material que lleven y eso lo puedan usar para el pago de sus impuestos municipales, su impuesto predial, licencias comerciales, todos los derechos y aprovechamientos que tenga el ayuntamiento, las personas puedan estarlo haciendo de esta forma. Con eso, uno, vamos a reducir la cantidad de basura que llega a los vertederos municipales, vamos a estar ayudando al medio ambiente con el tema del reciclaje, apoyando al municipio para que sea menor la cantidad de las toneladas que le estamos pagando a la empresa recolectora y obviamente apoyando la economía familiar de todas las personas que estén adoptando este mecanismo. Como segundo punto, también estamos creando una campaña de reforestación masiva en nuestro municipio. Recuerden que tenemos uno de los pulmones más grandes que en su momento fue el Cerro de la Reina y que lamentablemente se ha perdido. Por eso nosotros estamos impulsando desde campaña, ha sido un compromiso público, estamos impulsando el tema de las reforestaciones. Todos los días un servidor y el equipo de trabajo de Tonalá cerramos nuestras actividades del día con al menos un árbol por día, que estamos sembrando el futuro. El arbolito se está sembrando en Tonalá. ¿Cómo vamos a involucrar al sector privado en todas este tipo de acciones? Estimulando también para que puedan ser partícipes de todas estas acciones que nosotros estamos llevando a cabo. Aquí recuerden que para poder tener el municipio verde que todos buscamos, necesitamos la participación de todos los sectores y obviamente la inversión privada también será de la necesaria para nosotros poderlo proveer. Obviamente le estamos apostando también al uso de otro tipo de menos contaminantes. También recuerden, nosotros tenemos muchas descargas a lo que es el río Santiago. Ahí también tendremos que ser muy enfáticos en poder resolver esa situación, poder cooperar y de manera metropolitana llegar a políticas públicas que puedan y ayuden a mejorar nuestro medio ambiente. Creo que desde ahí tenemos que comenzar a trabajarlo porque efectivamente el mundo nos lo está reclamando. Gracias.
Muchas gracias. Siguiente pregunta es para el maestro Jorge Montoya Orozco, candidato a la presidencia municipal de Tlaquepaque, y será formulada por el licenciado Raúl Flores López. Buenos días a todos. Bienvenidos a Coparmex, su casa. ¿Cuáles son sus propuestas para ayudar a las empresas a generar mejores prácticas en materia de cuidado ambiental? En materia de cuidado ambiental. Cuidado ambiental. Estamos preocupados, al igual que mis compañeros, en el tema de combate a este proceso de deterioro, de depredación de nuestra naturaleza. Y en cada plataforma de nosotros vienen una serie de acciones en específico. Debo señalar una consideración antes de responder. Nos convocaría a todos los alcaldes de la zona metropolitana a que fortalezcamos la integración y la coordinación metropolitana para evitar, pese lo que pese y cueste lo que cueste, un incendio más en nuestros bosques, a fortalecer nuestras áreas de protección civil, a mejorar los mecanismos de coordinación y sobre todo a desarrollar una cruzada educadora, pedagógica con toda la comunidad de Jalisco para involucrarnos en el tema del cuidado del medio ambiente, en el tema del cuidado de la naturaleza. Yo, en lo concreto, en la plataforma de Tlaquepaque, en este caso particular, en este tema que me preguntas, yo tengo contemplada la creación de incentivos, la creación de estímulos, y toda aquella empresa que sea socialmente responsable en el tema de conservación de la ecología, de promoción de la cultura verde, de promoción del respeto a la naturaleza, va a tener consideraciones a la hora del pago de impuestos. Y en lo que va a ser la captación de inversión nacional, de inversión extranjera, desde la plataforma municipal que estamos contemplando en Tlaquepaque para la reactivación de todas nuestras actividades productivas, vamos a tener en consideración este eje de manera transversal. Todo aquel que quiera producir, operar un comercio, una industria en Tlaquepaque, debe de llevar el tema transversal del cuidado al medio ambiente en todos sus procesos. Y obviamente, pues yo llamaría a que lo trabajáramos juntos, el diseño de estos estímulos, de estos incentivos, y de entrada, pues hacerles una propuesta. El responsable en la parte que a nosotros compete de economía lo propondrían ustedes, y obviamente vamos a asumir el compromiso de que todo lo que se produzca, que se comercie, que se genere en Tlaquepaque para la zona metropolitana y para el mundo, que lleve esta norma de protección ecológica, de protección a nuestra naturaleza. Muchísimas gracias. Agradecemos a las candidatas, a los candidatos por participar y por supuesto también a quienes nos apoyaron formulando sus preguntas. A continuación haremos algunas de las preguntas que justamente la comunidad de la Coparmex, que nos ha seguido vía Zoom durante estos foros, nos ha hecho llegar. E iniciamos con el maestro Jorge Montoya Orozco, candidato a presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque. En materia de combate a la corrupción, ¿tiene planeado instalar un comité municipal e implementar la figura de contralor? Y por supuesto, ¿qué pasará con las denuncias de los funcionarios que sean señalados de presuntos actos de corrupción? Claro que sí. Tenemos el compromiso, no como las actuales propuestas de quienes pretenden impulsar el tema del voto útil. Hoy en día promueven nuestros amigos de Morena y nuestros amigos de MC dotar de autonomía y de independencia a la figura del contralor, y hablan de ciudadanizar la figura del contralor. Bueno, ¿por qué no lo han hecho en los 6 años que tienen aquí y por qué no lo han hecho en los 2 periodos que llevan en Tlaquepaque? Hoy proponen dotarle de estas características de independencia y de autonomía a la figura del contralor. Sin embargo, el actual contralor del municipio es una tapadera de la corrupción, de la deshonestidad de la presidenta municipal en licencia. Y en la instancia federal,
fiscalizadora del ejercicio del gasto del gobierno del presidente de la República, no tiene tampoco autonomía ni tampoco tiene independencia. Entonces, ¿cómo lo están proponiendo en este momento como una de sus propuestas de campaña? En el caso nuestro, con procesos de descentralización, de desconcentración y de digitalización, con el tema de la desregulación administrativa, vamos a procurar desde el inicio de la administración establecer un planteamiento y un compromiso muy claro de cero tolerancia a la corrupción. De hecho, voy a dibujar, nada más es la metáfora, y va a estar ahí presente en lo que es el ánimo público, lo que es la opinión pública de mi Tlaquepaque querido, la figura de quien la hace, la paga. En las administraciones de futuro no se tolerará la corrupción, ni los moches, ni las tranzas, ni el cuatachismo para asignar los contratos de obra pública. Nosotros tendremos los programas de usuario simulado, tendremos el programa de Alcalde Contigo, tendremos una línea 01800 para combatir, para denunciar y acompañar a quien se atreva a denunciar la corrupción, y no habrá ningún sentimiento de lentitud, ningún sentimiento de protección, de complicidad contra quien atente, fíjense bien, contra quien atente contra el dinero público, porque robar el dinero público es dejar que un servicio se preste. Robar dinero público es dejar que llegue el presupuesto a las personas que lo necesitan. Robarse el dinero público a través de los moches, a través del 15%, a través del diezmo, es atentar contra las calles, es atentar contra las luminarias y es atentar finalmente contra las oportunidades de personas de recibir servicios públicos y atención de su gobierno. Así que en lo concreto hay un planteamiento muy claro para que en Tlaquepaque sea nombrado el primer municipio libre de corrupción a nivel nacional. Ese será el compromiso. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta es para la maestra Dolores Eugenia Pérez Lascarro, candidata a la presidencia municipal de Guadalajara. ¿Qué opina del trabajo realizado hasta la fecha por el presidente y en el Congreso las decisiones de Morena? ¿El presidente de la República? Es que no escuché bien. Sí, parece que sí. No viene especificada la pregunta, pero sí, efectivamente, no sé si realizada hasta la fecha por el presidente y en el Congreso. Bueno, puedo contestar las dos entonces. Primero, bueno, decir que en cuanto a la parte de la presidencia municipal, me parece que es importante lo que ya decía Pedro también. No todo está mal, pero hay muchas cosas que hay por hacer. Por ejemplo, esta parte de la Contraloría tiene que ser una de las cosas importantísimas para darle certidumbre a la ciudadanía de que vamos a hacer las cosas transparente. En Guadalajara sí está nombrado un contralor. Sin embargo, el proceso no ha sido desde el inicio público y desde el inicio ciudadano. Necesitamos que las personas sepan que sí pueden acudir y tener la información que necesitan, muy puntual, muy transparente y sobre todo invertir más en la transparencia. En el caso de la Alcaldía de Guadalajara, la Oficina de Transparencia es la que menor presupuesto tiene, en contraparte de una partida presupuestal del presidente que puede manejar discrecionalmente y son 300 millones de pesos. Entonces yo creo que ahí hay una clara opinión de lo que yo puedo decir del actual presidente. En cuanto a la parte del presidente de la República, me parece que ha habido muchas, ¿qué puedo decir?, decisiones que no han sido bien recibidas por muchos sectores de la sociedad. A mí me parece que pues a veces megalomanía del propio presidente, donde quiere él decidir lo que se hace, controlar y sobre todo estar siempre diciendo que él tiene la razón, todos vamos en sentido contrario, no abona a lo que necesitamos en México. Y sí ha abonado a una polarización tremenda dentro de nuestro país. Mientras que siga esta polarización donde unos son fan de uno o de otro político, va a ser imposible que podamos ponernos de acuerdo. Y quiero decir que eso ha dañado mucho, porque las y los ciudadanos
nos necesitamos juntos. Yo ahora estoy acá como candidata y pidiendo el voto, pero tengo 10 años como activista por la construcción de paz y la defensa de los derechos humanos. Y he visto allá en el territorio la problemática que hay para poder decir, oigan, queremos hablar de esto. Ah, no, entonces tú le vas a este, tú le vas a aquel. Cuando nos necesitemos juntas y juntos los ciudadanos, va a ser muy complicado. Y es donde tendríamos que estar conscientes de que ellos, ningún político que está actualmente, está trabajando para nosotros, sino que yo veo un claro perfil de trabajar por intereses, por años y por otras situaciones políticas que no están sirviendo a nosotros como ciudadanos. Entonces, creo que lo que necesitamos hacer es realmente saber que tú y yo estamos del mismo lado, que quienes están ejerciendo el poder han polarizado y nos han hecho mucho daño. Eso es lo que yo opino. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta para la licenciada Tania Romero López, candidata a Presidencia Municipal de Tlajomulco. ¿De qué forma se atacará el robo a negocio y vehículos que afectan la operación de las empresas? Muchas gracias por la pregunta. En Tlajomulco tenemos un grave problema de inseguridad y particularmente, como ya lo he venido comentando, tiene que ver con la forma de la ciudad. La forma de la ciudad en Tlajomulco no le sirve a las personas, no le sirve a las empresas y no le sirve a los negocios. Y esto porque tenemos clústeres que cierran con muros hacia la calle y hacia la vialidad y hacia los espacios públicos. Necesitamos empezar a modificar la forma de la ciudad en Tlajomulco y a tener acciones deliberadamente correctivas de la forma urbana. Necesitamos desde los planes parciales de desarrollo urbano permitir la mezcla de suelo productivo en donde hay vivienda, porque si el 75% del suelo es de vivienda y solo el 3.48% del suelo en Tlajomulco es para uso productivo, las pocas empresas que tenemos en el municipio están condenadas a no alcanzar. Y si no alcanza, las personas tienen que buscar una forma de que les alcance. Y entonces estamos generando un círculo vicioso de inseguridad que no tiene para cuándo acabar. Tenemos que empezar por atacar la forma de la ciudad que no le sirve a las personas. Tenemos que empezar por fomentar el desarrollo de nuevos comercios. En Tlajomulco solamente, según un estudio que están desarrollando actualmente un grupo de investigadores, solamente tenemos un solo corredor comercial que es equiparable a los de la zona metropolitana de Guadalajara y además tenemos un corredor industrial. Todo lo demás es comercio de barrio. Necesitamos reforzar que nuestras calles estén vivas, que las calles del municipio estén ocupadas por personas buenas, por personas comunes, por personas que están trabajando para que entonces fomentemos esto que ya decía Dolores de la reconstrucción de la seguridad, para que desde el municipio se tomen las acciones puntuales para prevenir los robos. Tenemos además que implementar una policía de proximidad. Tenemos que tener una policía cercana a la comunidad, pero que además concilie su vida privada con su vida profesional. En el municipio de Tlajomulco, las policías tienen salarios que no les alcanza para que sus niños y sus niñas vayan a las escuelas, que no les alcanza para que sus familias tengan seguridad social y que no les alcanza para que tengan un entorno y una vivienda digna y adecuada. Necesitamos que nuestras policías se les concilien sus derechos para que verdaderamente puedan construir con y para la ciudadanía, y además necesitamos tener vialidades, luminarias, equipamientos y una ciudad fortalecida, mixta e incluyente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, candidata. Siguiente pregunta para Pedro Kumamoto Aguilar, candidato a presidente municipal de Zapopan. ¿Estarías dispuesto a sumarte a otro proyecto político para frenar a Morena si las encuestas no te favorecen? Bueno, la encuesta que me gustaría presentarles no es las que cada uno de los partidos está presentando a modo, ¿no? En donde cada quien muestra que ellos pueden ganar. Yo les he dicho siempre que hay que detener a Morena en Zapopan y en toda el área metropolitana, por eso construimos futuro, pero no a cualquier precio, no permitiendo que continúen estos actos que nos hacen entender que se está viendo a la administración municipal más como un negocio que como un espacio de servicio. 80% de la obra se está adjudicando directamente.
un sobreprecio del 120% en el CIS, en este Centro Integral de Servicios de Zapopan. 120% de sobreprecio. ¿Esto qué significa? Que necesitamos construir una alternativa y quiero insistir, ser muy claro, detener a Morena. Pero quiero decirles que esto no es una bonita idea, esto ya pasó. 2018 saqué 113,000 votos en Zapopan. 213,000 votos en Zapopan. Movimiento Ciudadano, 83,000. Morena, 102, 101,000 votos. Es decir, ni juntos nos ganaron. La única opción que verdaderamente puede detener este avance y también detener la ineficiencia, la deshonestidad y la falta de resultados somos nosotros, somos Futuro. Por eso les quiero pedir su voto para las candidatas y candidatos del área metropolitana, al Congreso local y finalmente en todo el estado de parte de Futuro. Nosotros no somos un partido político federal, eso es algo importante, porque luego no se ha hecho la distinción de que un voto por nosotros no tiene nada que ver con el Congreso Federal. Generemos los contrapesos que consideremos necesarios a nivel federal. Me parece una excelente idea, para que nadie tenga la decisión absoluta sobre la toma de decisiones. Ya lo mencionaba mi compañera Dolores. Pero dos, eso también tiene que pasar aquí. Volteemos a ver el Congreso local, una oficialía de partes que ha aprobado elementos, por ejemplo, ahí en el Consejo de la Judicatura, que está tratando de vender y de comprometer nuestro futuro para que un privado llegue al bosque de los Colomos y pueda desarrollar. Esos son el tipo de procedimientos que se tienen que detener y que le tocan al Congreso local. Por eso yo les pido, por favor, que cuando hablemos de contrapesos, lo hagamos de manera integradora, diferenciando muy bien que lo local no compite con lo federal y que finalmente, cuando estamos diciendo de detener a Morena, eso ya lo hicimos en el área metropolitana de Guadalajara y en Zapopan. 213,000 votos. Morena, 102,000. MC, 80,000. Ni juntos esas dos fuerzas nos podrían haber ganado. Por eso les pido su voto para la fuerza de las personas, para el arbolito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para el licenciado Enrique Díaz Martínez, candidato a presidente municipal de Tonalá. Los espacios públicos son un elemento clave en la construcción de comunidad. ¿Tiene algún plan de recuperación y apropiación de espacios públicos? Sí, gracias. Sí, efectivamente, nosotros le estamos apostando mucho al tema de recobrar el tejido social y la recuperación de espacios públicos y la apropiación de ellos es parte fundamental para que nuestra propuesta se desarrolle. Nosotros estamos haciendo, a través de lo que tenemos detectado como espacios públicos dentro del padrón del ayuntamiento, poder estarlos equipando, sobre todo porque muchos de ellos están muy descuidados, por mencionar algunos, la Pitayera, la Unidad Deportiva Revolución, la Unidad Deportiva que se encuentra también en la zona de Salatitán, y muchos espacios públicos han quedado en el abandono. El domingo, por decirles y citarles un caso, el domingo pasado, pasábamos ahí por la colonia Jalisco y nos dio de verdad una tristeza ver que la unidad que se había rehabilitado, que se había de verdad equipado de buena manera, está en pésimas condiciones, en un total abandono. Se robaron las porterías de fútbol, lo que es el pasto sintético ya se lo están llevando, literal, están arrancando el pasto sintético y es un abandono que de verdad me dio mucha tristeza porque yo como una persona tonalteca y que le gusta y le apasiona el fútbol, jugué en esa unidad y es una unidad que de verdad había quedado en magníficas condiciones, y el ver cómo se ha abandonado, cómo a las actuales administraciones no les ha importado el desarrollo de las personas, es de verdad algo que nos entristece, pero sobre todo que nos compromete a que nosotros como gobierno estemos impulsando de verdad diferentes actividades. Nosotros estamos viendo no solamente apostarle a actividades deportivas, sino también actividades culturales, actividades recreativas, a actividades donde pueda existir una sana convivencia entre padres de familia. Y por eso créanme que para nosotros es fundamental que todos los espacios públicos que tengamos los tengamos con buena actividad.
Anteriormente, ustedes sabrán que existía el programa de rescate de espacios públicos que se ejercía de manera tripartita. Tonalá quedó fuera de ese programa porque efectivamente no estaba dando la aportación que le correspondía. Por lo tanto, nosotros tenemos ya 2 administraciones dentro del municipio que no participamos en el programa de rescate de espacios públicos. El último que se realizó fue hace 6 años, que fue el espacio de la Pitayera y que hoy en día es de los espacios que todavía se conservan ahí en nuestra zona del Rosario. Entonces tenemos que de verdad hacer un esfuerzo para que el presupuesto sea bien etiquetado, que el presupuesto municipal pueda ser partícipe para este rescate de espacios públicos. Es imposible que del presupuesto que tengamos, más del 70% se esté yendo en gasto corriente. Y sabemos que somos un municipio muy comprometido con nuestro presupuesto. Somos el 7º municipio con más deuda pública del país. Pero efectivamente hay recortes que podemos estar realizando. Por citarles rápido un ejemplo, actualmente dentro de nuestra estructura tenemos 4 superdirecciones que por sí solas se llevan 2.400.000 pesos de pago. Es imposible que tengamos esos salarios estratosféricos cuando tengamos personas teniendo hambre y no teniendo oportunidades de desarrollo. Gracias. Muchísimas gracias. Es así como terminamos este segmento de preguntas y respuestas. Agradecemos a las candidatas y candidatos por su valiosa participación.